Hola, buenas noches, ¿cómo están? Feliz sábado. Espero que hayan tenido un sábado bonito. Muchos sé que no están trabajando por este asunto del COVID, no trabajan los fines de semana dependiendo de donde vivan, ¿verdad? Eh, Igual, como siempre les digo, cuidarse. Esto va avanzando con rapidez y la idea es salir lo más pronto posible para que personas como yo y otros que nos quedamos desempleados por el COVID podamos en algún momento poder volvernos a colocar. Ahí les subieron algunas fotos, como ustedes pudieron ver. En ese entonces no es como ahora, que ahora usted encuentra fotos hasta, no sé, de todo, ¿verdad? Dónde vivía, dónde trabajaba, cómo era, al revés, al derecho, adelante, atrás. No, en ese entonces como que no había mucha cosa, ¿verdad? Los periódicos de antes no se... Era más que todo periodistas y no había mucho fotógrafo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando un poco sobre el tema. Dice que este tema del psicópata empezó de 1986 a 1996. Sin embargo, yo voy a diferir un poco ahí de las fechas por una cuestión de unos casos que quedaron inconclusos y que por el modus operandi pareciera que sí es de lo mismo. Entonces, les digo que el psicópata, así se llamó este criminal debido al modo de operar y arma utilizada. Él utilizaba una subametralladora M3. El área geográfica en la que operó era generalmente el sector montañoso oriental y suroeste de la capital. El tipo de víctimas que él abordó eran mujeres, parejas heterosexuales, que estuvieran en lugares oscuros o solitarios. Se le atribuyeron aproximadamente 19 asesinatos. Posteriormente, después de una revisión del caso, ellos le atribuyeron el caso del crimen de la Cruz de Alajuelita en 1986, que ya lo habíamos hablado, por el tipo de arma utilizada. Sin embargo, ustedes saben mi opinión con respecto a ese tema. Para mí es ilógico que una persona, porque él trabajaba solo, que una persona no pudiera manipular a 7 mujeres. No, en algún momento alguna de las niñas iba a salir corriendo y se les iba a escapar. Muy difícil, es que no lo veo lógico eso. Todavía 2, creo que sí, pero 1 no lo creo. Dice que después de esta situación que se dio en la Cruz de Alajuelita, el OIJ empezó a mejorar los procesos de capacitación de sus agentes, así como las técnicas para recoger evidencias. La recolección de evidencias estaba en pañales todavía totalmente. Podían tomar huellas y todo el asunto, sin embargo no era tampoco eran tan especialistas. Entonces, debido a esto y a que los crímenes iban aumentando y los hipnotos, como les llaman, eran cada vez más impredecibles, entonces sí tuvieron que ponerse las pilas con el tema. Dicen que también se le atribuyen los crímenes del descuartizador, que también podría ser, ya que esta persona nunca la lograron capturar. Hola, Sin Bella, ¿cómo estás? Hola, amiga. Ok. Se dice que este hombre falleció en el 2001. Gracias. Se dice que falleció en el 2001. Hay muchas teorías con respecto a este psicópata. Dicen que estaba encerrado, que terminó una pena en una cárcel de Costa Rica, no dicen cuál, que cuando terminaba las condenas salía a matar y descuartizar mientras estaba libre, y que después por una cuestión de drogas otra vez lo volvieron a encerrar.
Y según relatos de un compañero de celda, que él falleció en el 2001, es lo que dice, y esta persona tampoco se le puede preguntar porque falleció en el 2010. Eso fue una declaración que él había dado en algún momento. Como habíamos dicho, sus víctimas eran mujeres solas y parejas heterosexuales que estaban en lugares oscuros o lugares poco transitados en la noche. El área ubicada era entre Cartago, Curriabat, Desamparados y parte de Escazú. Eso es lo que se llamaba el Triángulo de la Muerte. Se elaboró el perfil del asesino, que era muy importante, aunque nunca se detuvo a nadie relacionado con los diversos crímenes. El análisis del perfil señalaba que el sujeto en cuestión, esta es otra teoría, era de origen costarricense y que vivió en Nicaragua. Pero, como les digo, simple teoría, nada más. Es para que ustedes vean cómo ellos fueron armando perfiles, pero lamentablemente no pegaron ni uno. Se planteó también que el asesino podría ser un costarricense que en 1996 contaba ya con 43 años y que estuvo enrolado en la guerrilla nicaragüense entre el 80 y el 82. Las autoridades costarricenses lo daban por muerto como resultado de un conflicto bélico, hasta que este individuo se presentó en el registro civil solicitando cédula de identidad. Ahí se dieron cuenta que no estaba muerto. Dicen que esto tampoco fue confirmado. O sea, el OIJ siempre todo lo manejó como muy de acallado, entonces era muy poco lo que uno podía revisar o encontrar datos sobre esto. Decían que los sospechosos era un allegado a la familia de Ligia Camacho, una de las víctimas, pero nunca el nombre fue revelado, y dicen que en algún momento cuando lo señalaron como sospechoso, él se presentó con su abogado y demostró su inocencia. Así que otra teoría descartada. El rumor popular del pueblo, lo que todo el mundo decía, jamás confirmado, por supuesto, que el asesino podría pertenecer a una de las familias más poderosas del país, más específicamente al expresidente José María Figueres Ferrer, y que por esa razón nunca fue descubierto. Principalmente decían que era el señor don Mariano Figueres. Bueno, tampoco, ¿verdad? Director de la DIS, o era, o no sé si todavía es, en realidad no sé qué se hizo. Así que, como pueden ver, infinidad de teorías sobre este asesino serial, pero no se podía comprobar ninguna. Así que lo que ellos al final resumieron después de tantas investigaciones es que después de todas las pesquisas que hizo el OIJ, lo llevan hasta una figura de un exguerrillero que luchó en el grupo rebelde Alianza Revolucionaria Democrática, dirigida por el comandante Den Pastora, que nació en Managua, capital de Nicaragua, en 1948. A los 12 años se mete a la Guardia de Somoza, lo que al parecer le dejó una gran experiencia militar, como ya lo sabemos. La primera vez que llega a Costa Rica fue en 1979, y de 1983 a 1984, o sea, un año nada más, trabajó en la desaparecida Policía Metropolitana, y curiosamente él patrullaba de noche los sitios de Curriabat, Patarrá, San Antonio de Desamparados y parte de Escazú. Fueron los últimos donde años más tarde se cometieron los asesinatos. Qué curioso, ¿verdad? El hombre conocía muy bien las zonas. Claro, si ya había andado por ahí. Además, yo digo que él conocía muy bien toda esa área. Es que se la manejaba el dedicho. Se dice que era un hombre solitario, que no permitía que nadie lo visitara en su casa. Vivía con su esposa y 3 hijas.
a las que protegía y no permitía que ni amigos ni conocidos las llegaran a visitar a la casa. Era totalmente prohibido. Nunca tuvo antecedentes de violencia doméstica y siempre fue una persona tranquila, pero sí se dice que visitaba clubes nocturnos. Le llamaba la atención la vida nocturna y lo que ofrecía. Dice que sostuvo varias relaciones con varias mujeres. Sin embargo, las odiaba. La mujer era su principal presa. El sentimiento de rencor hacia la mujer era increíble. Y dicen que venía del maltrato materno al que fue víctima en su infancia y niñez. Y es que dicen que este psicópata nació de una relación de su madre con su jefe, un alto militar, que cuando se dio cuenta que estaba en estado de embarazo, la corrió de la casa. Tras el nacimiento de este niño, ella empezó a maltratarlo con frecuencia, muchas agresiones. Como que si los niños tuvieran la culpa, eso es lo que yo nunca he entendido. Quedan embarazadas de un hombre y los niños son los que pagan los platos rotos. Yo soy de la persona que digo, si usted no lo mata porque usted no tiene las agallas para cometer un aborto, regálelo, pero no lo maltrate, porque usted no lo quiere, le tiene rencor. Por culpa de ese niño, usted perdió el amor de su vida, porque siempre van a ser primero mujeres antes que madres. Entonces no le veo el sentido. Pero bueno, ya hemos visto muchos casos que hablaremos más adelante de este tipo de situaciones de maltratos hacia los niños. Así que a los 12 años, este niño se enlista en la Guardia de Somoza. 12 años, un niño manejando un rifle, un arma de fuego. Por Dios, o sea, se me para el pelo, de verdad. No me explico cómo puede haber madres que permitan esas cosas. 5 años después, estamos hablando que tenía 17 años, cuando se junta con una mujer, y esta mujer, obviamente mayor que él, se enreda con otro hombre y lo intenta envenenar para terminar con este hombre y seguir con el que tenía. Demasiado traumático y a veces uno dice, ¿por qué esta persona es como es? Bueno, muchas veces hay un trasfondo de todo, ¿verdad? Aparte de ser policía y guerrillero, el psicópata fue escolta de empresarios. Se dice que mató 19 personas, tuvo 19 víctimas, que las que mató con la subametralladora M3, que usaban los rebeldes contra el gobierno de Nicaragua en los años 80. Ahora bien, yo les pregunto, en los años 80 en Nicaragua se usaban las M3. Con una M3 mataron las niñas de la Cruz de la Abuelita. Y aquí no sabían cuál era el arma. No sabían qué calibre era. Hola, Ania, bienvenida. No sabían qué calibre era, imagínense ustedes. Por Dios, de verdad que aquí estábamos en pañales. Bueno, prosigamos. Entonces, como dijimos, él mataba a mujeres por el trauma que había tenido en juventud y el problema que tuvo con su madre. En 1996 no se tenía la más mínima prueba, excepto nada más el modus operandi que él tenía y el calibre del arma que él usaba. Pruebas totalmente circunstanciales y que nunca pudieron vincularlas a ninguna persona. La policía llegó a manejar hasta 6 sospechosos distintos. Así que totalmente estaban listos, no sabían, nada. Estaban
fatales en ese entonces. El 26 de noviembre de 1996, el OIJ emite un comunicado de prensa donde trataban de revolcar, buscar, ver debajo de las piedras, por donde fuera, quién era el psicópata. Se ofreció una línea telefónica, una dirección postal totalmente confidencial. Hola Esteban, bienvenido. Pero no dieron frutos. Nada, no hubo nada. Nada que hacer. Hola Alberto, bienvenido. También se intentó cambiar como el rumbo de la investigación, donde se pensaba que el psicópata era un asesino moralista que se intentó orientar que el perfil de él era lujurioso, que mataba para consumar sus fantasías sexuales, ese deseo por la mujer, donde veía a las parejas besándose, tocándose, que eso lo excitaba a él de una manera y que por eso los mataba. Pero no. Este cambio de pensar del OIJ lo puso en duda un investigador, un médico del OIJ, don Fernando Garzona Messenger, donde decía que el psicópata no tenía fines sexuales con las víctimas. Para nada. Tenía contacto sexual, sí, pero esa no era la motivación de los asesinatos. No era eso. Él las violaba, sí, claro que las violaba, pero no las mataba para violarlas. Ese no era el punto de él. Así que vuelvo a decir, 19 asesinatos se le atribuyeron, sin embargo no fueron 19, fueron más. Porque hubieron ahí unos que quedaron como inconclusos. Así que hasta también se le habían dicho que había matado al hijo a don Diego Trejos, pero no, don Diego Trejos fue otra cosa. Ustedes no tienen ni idea toda la información que yo encuentro y yo tengo que ir como en un colador sacando lo que realmente es y lo demás es basurilla, que eso es simplemente como para llenar el traste, ¿verdad? Eso no sirve. Dice, durante los años buscaron conexiones entre el asesino y las muertes de una muchacha que se llamó Joana Inés de la Trinidad Vargas Valverde. Ella vivía en San Vicente de la Unión en 1981. Otra, Giselle Barquero Granados, en Gavillas de Desamparados en 1984. La otra, Ligia Cordero Andrade, en San Diego de la Unión en 1986. La otra, María del Carmen Pérez Sandoval, en San Vicente de la Unión en 1987. Y falta. Lo que pasa es que, como les dije, voy por partes. Hola Silvita, bienvenida. Voy por partes porque aquí hay que hablar demasiado de esto. Entonces hay que ir poco a poco. Y para que ustedes vayan viendo casos que quedaron inconclusos y que también podrían ser obra de este individuo. Dice que Joana Inés de la Trinidad Vargas Valverde nace el 14 de noviembre del 64 y fallece el 26 de octubre del 81. Tenía 16 años. ¿Quién era Joani? Bueno, Joani era una joven perdón, disculpe. A Joani la encuentran muerta con heridas profundas en el cuello, senos, glúteos y además violada. Según los testigos dicen que ella dejó la casa donde trabajaba a las 5:30 de la tarde, situada en San Rafael de Tres Ríos, el 26 de octubre.
a las 5:30 de la tarde. 26 de octubre a las 5:30 de la tarde. Okay. Un niño llamado Minor Sánchez Cerdas, de 6 años, descubre el cuerpo. Él andaba jugando y se encuentra el cuerpo prensado entre unas ramas y una roca en la quebrada La Carpintera. Eso fue el lunes, o sea, quiere decir que él la mató sábado y el cuerpo lo encontraron este lunes. A las 3 de la tarde. Por lo que salió corriendo y le avisó a la mamá lo que había encontrado. Ella dio aviso a las autoridades. Cuando ya hacen el levantamiento del cuerpo y llega la medicatura forense, se dan cuenta que aparte de las heridas profundas que tenía en el cuello, más que todo las del cuello fueron porque fue degollada. Detuvieron a varios sospechosos, pero ninguno, todos tenían coartada. El único dato que tenían era que ella había recibido como a las 5 una llamada de alguno de sus amigos. Hola Chari, de alguno de sus amigos del colegio, porque ella estudiaba en el colegio nocturno de Tres Ríos, y decían que ella tenía muchos amigos. Así que curioso el asunto, ¿verdad? Mientras están investigando lo de Giovanni, se da otro hallazgo. Encuentran dentro de un saco de gangoche una osamenta que tenía 5 años ya de muerta. Se dan cuenta que es una mujer porque cuando llevan su osamenta a la medicatura forense y se dan cuenta que es una mujer. Ese saco lo encuentran al sur de la Cruz de Alajuelita. Y con la casualidad que tenía un impacto de bala en la cabeza. Un impacto de una M3. Así que estos dos asesinatos prácticamente se los están endosando al hombre a este asesino. Perfecto. En 1987, en el Parque La Amistad, hola Silvia, bienvenida. En el Parque La Amistad, en Curriabat, encuentran la muerte 4 personas, pero en diferente fecha. 2 en el mismo lugar y otros 2 esparcidos. Ahora paso a contarles. Ok. Ahí fue donde ellos, el OIJ y la policía y todo el asunto dijeron, estamos frente a un homicida serial. El cuerpo de Juan Guillermo Nájera Monge aparece a medio enterrar el 12 de febrero de 1987 en el Parque La Amistad. Unos scouts de la zona andaban en sus reuniones y encontraron el cuerpo medio enterrado. Y a Roberto Gerardo Castro Mora lo encuentran 2 semanas más tarde. Ahí es cuando ellos dicen, no, esto no es un ajusticiamiento, al principio ellos dijeron no es un ajusticiamiento, pero después se dieron cuenta que no, que era un ataque en serie, que eso no, que estaba mal, que la cosa se estaba poniendo color de hormiga, era mejor no salir, Dios guarde. Vale que yo vivía largo esos lugares. Después les voy a contar, al final les voy a contar una anécdota. Yo lo conocí al psicópata. Ok. Los cuerpos fueron encontrados uno encima del otro. Uno presentaba mal estado, una pésima descomposición, por lo que se presume que el otro fue ejecutado hace poco tiempo. Entonces quiere decir que el de abajo estaba, Juan Guillermo Nájera estaba totalmente desbaratado por las inclemencias. Hola Prisi, bienvenida. Y el otro muchacho, Roberto, lo habían tirado como encima. Ok.
Ambos con disparos en la cabeza, mismo modus operandi del psicópata, el arma calibre de una M3. Juan Guillermo Nájera Monge vivía en Tirraces, trabajaba como operario de una fábrica de alimentos de la zona, no tenía récord policial y en ese entonces tenía 3 días de desaparecido. El reconocimiento lo hicieron por la edad, las cicatrices y la ropa. 2 impactos de bala tenía Juan Guillermo. No sabemos si fue que pifió o como para que quedara bien muerto le metió otro, ¿verdad? Ok. Roberto Gerardo Castro Mora, ese fue ultimado 15 días antes que Juan Guillermo. Estaba totalmente desfigurado. Muy posiblemente los animales de la zona habían ayudado a ese proceso. Y la cabeza estaba a varios metros del cuerpo. Eso es porque era un terreno así, por decirlo como así, declive, ¿verdad? Yo que tengo las manos torcidas, declive. Entonces, donde los enterraron, obviamente, pues la cabeza se fue desprendiendo y se fue bajándose, ¿verdad? Aparte de que muy posible las ratas, los animales que andaban por ahí ayudaron. Ok. Trabajaba en labores de pintura, era vecino de la zona, igual tenía 2 balazos en la cabeza de un M3 y ninguno de los 2 se conocía, no tenían ningún tipo de amistad. Pero aparte de esto, estos caballeros, cuando se desaparecieron con las novias. Así que las chicas estaban desaparecidas también. Damaris Rodríguez Martínez aparece 10 días después. Su cuerpo totalmente deshecho. Era la novia de Juan Guillermo Nájera Monge. Obvio. Si él estaba desbaratado, ahora imagínese ella que la encuentran 10 días después. O sea, 10 días más de inclemencia en el tiempo y en un terreno donde no ayuda en nada. Ella laboraba como empleada doméstica ahí en Curriabat, donde un médico. En Hacienda Vieja. Y la cuarta víctima la encuentran como más al sur, como casi llegando al Río Azul, en una hacienda agrícola. Ella se llamaba Francis Eduviges Salazar Suárez. Curiosamente, también empleada doméstica, trabajaba en Curriabat para un médico, en Hacienda Vieja. Y aunque ustedes no lo crean, la diferencia entre una y la otra eran 100 metros. Y nunca se conocían. Coincidencias de la vida. No sé, curioso. Así es. Él mató a Roberto y a ella la arrastró 500 metros cafetales adentro. Y ahí la dejó. Entonces, perdón, a Juan Guillermo. Juan Guillermo y su novia Damaris los mató el 12 de diciembre del 86. Increíblemente, ya tenían como un mes de muertos, imagínense. Fatal. No me puedo imaginar el estado de esos cuerpos. Lo que les pareció curioso a los investigadores es que Roberto y Francis tenían amistad con Tres Pelos, involucrado en lo del asunto de la Cruz de la Juelita, que yo digo que no, pero bueno, respeto opiniones, es mi humilde opinión. Pero si quisieron involucrarlo, se equivocaron, porque en ese entonces este joven estaba privado de libertad. Así que el único nexo que tenían en ese momento era la amistad que tenían, que se conocían. Así que estos crímenes se le imputan al psicópata, porque los 4 fueron muertos por una subametralladora M3. Dice que esta usa municiones de calibre 45. En julio del 2005 apareció
enterrado un arma similar en el patio de una vivienda, ubicada casualmente en el Triángulo de la Muerte. Claro, y los maes dijeron, los del OIJ, lo encontramos, ¿verdad? Ya me imagino esos maes como atacados, ¿verdad? Donde encontraron esa arma. Pero los análisis balísticos determinaron que el arma ya no coincidía con la M3 del psicópata. Alegronazo de burro, como dicen, ¿verdad? Y ahí nomasito, después de estos, uno en diciembre y el otro en enero, ¿verdad? El 14 de junio del 87, asesinan a Ligia Camacho Bermúdez. Lo que pasa es que este asesinato fue muy curioso, porque Ligia se despidió de su familia entre las 11 y las 12 de medianoche, se sentó en su cama, prendió la lámpara, se puso a leer un libro, y estando sentada en su cama, recibe un disparo proveniente del exterior de la casa, exactamente desde el jardín. Ahí le subí una foto de la casa de Ligia, para que vean que, obviamente se saltó la verja no era tan alta tampoco, se saltó la verja y ahí se veía, obviamente, con la luz en la oscuridad y la luz de la lámpara, se veía la silueta de Ligia. Ella tenía 24 años de edad. A las 7 de la mañana, al ver que no se levantaba, los familiares le tumban la puerta, la encuentran acostada en un charco de sangre con un orificio de bala en la sien derecha. Estaba con la pijama, con la lámpara prendida, el libro en la mano. Los familiares dicen que ellos no escucharon nada fuera de lo común. Simplemente porque eran las fiestas patronales del pueblo. Entonces era que el bombetero aprovechó para encubrir su disparo. Muy bien pensado. Muy bien pensado. Pensaron en algún momento que había sido una venganza. Igual el asunto fue que ellos vienen y dicen, no fue una venganza, fue el mismo modus operandi del psicópata, aunque no fue en un lugar solitario, fue en un residencial, pero la prueba balística dio que era la misma arma. Tenían unas huellas digitales que encontraron donde el hombre se recuesta así a la ventana de un carro que estaba afuera. El problema era que este hombre no estaba reseñado, entonces nunca iban a encontrar huellas que coincidieran. Ay, qué increíble, ¿verdad? Las autoridades reconocen que las huellas no les ha servido de nada, pues no cuentan con una reseña para hacer una comparación, y que esto ha sido un dolor de cabeza. Lamentablemente en esa época, en los 80s, todavía no tenían un sistema de CODIS como el que se tiene ahora para poder comparar huellas. Así que el crimen de Ligia se transformó con el paso de los años en una pista clave, pero lamentablemente de ahí no pasó, o simplemente, más que todo, fue porque el crimen prescribió, ¿verdad? Así que ellos guardaron la huella, esperando que en algún momento reseñaran a alguien para poderla comparar. Entonces tenemos a Johanny, la osamenta encontrada en el saco, las dos parejas y Ligia. 7 del 81 al 87. Ok. Esta es como la parte light de este hombre. Ahí es donde empieza él como a calentar, ¿verdad?, sus asesinatos. Dije que esta investigación la iba a hacer en varias partes, dependiendo de cómo vaya encontrando la información. Quise dejarlo hasta aquí, esta investigación,
voy a seguir con los otros. Muy posiblemente dentro de un par de días puede ser que esté subiendo la otra parte. Igual yo les estoy avisando como siempre. Pero ahí les dejo esa información. La foto de ese hombre que se ve en un retrato hablado es de un hombre de apellido Urbina, que es el que el OIJ al final dijo que era el psicópata y el hombre que yo conocí. Así que muy importante. Ahí al final, si se me olvida contarles cómo fue que lo conocí, me recuerdo. Muchas gracias. No quería hacer videos muy largos porque sé que se aburren también y tampoco me gusta quitarles mucho el tiempo. Entonces creo que media horita es más que suficiente para hablar de un tema. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarme. De verdad, yo esto lo hago con mucho cariño. Me gusta hacerlo, me gusta investigar, me gusta ver hasta dónde puedo llegar. Y sobre todo mantener siempre mi opinión propia de estos casos. Ahí tengo varios apuntados que me han pedido como pendientes de hacer, como el matanicas. Ania, esas mujeres que usted me estaba hablando que las mataron a martillazos, creo que eran la mamá y la hija, sí, vendían oro y las mataron a martillazos. Sí, ya tengo más o menos cuáles son. Voy a hacer también un caso sobre robos a carros blindados, como el que hace poco pasó. El robo de la familia húngara y la muerte de un gerente bancario que lo mataron. Creo que lo mataron a él, a la esposa y a los 2 hijos, y el bebé quedó vivo. Pero igual, ahí voy poquito a poco. Tengo mucho material para darles, tengo mucho material para estarles mostrando, y para que vayamos también viendo errores que se han dado en los procesos judiciales, y también ser un poquito de investigadoras nosotras mismas, ¿verdad? Como siempre, les pido por favor, sus comentarios son muy importantes para mí. Denle like a la página, compártanla por favor. La idea es llegar a muchas personas, no seamos egoístas. Así que besitos a todos, los quiero mucho, que tengan muy buenas noches.